asiento, hermanos. Felicidades a todas las madres, ¿verdad? Que el Señor las bendiga. Que les dé más hijos. Ahora nuestra Biblia en Job 42. Detrás de los salmos está Job. Job 42, versículos del 1 al 6. Vamos a hablar conociendo y siendo sustentado por Dios. Conociendo y siendo sustentado por Dios. Job 42, versículos del 1 al 6, dice la palabra: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Amén. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La palabra de Dios habla de Job como una persona justa, como una persona temerosa de Dios, una persona que buscaba a Dios en su corazón. Job era una persona que quería vivir para el Señor. Un ejemplo a seguir. Ahí en el mismo libro, en el capítulo 19, versículos del 25 al 27 dice: capítulo 19, versículos del 25 al 27 dice, esta es la declaración de Job. Dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Vea que ese era el anhelo de Job. El anhelo de Job era ver a Dios. Las personas en esta vida van caminando y dicen, o decíamos, está bien, existe Dios, pero cuando yo sea viejo voy a tener tiempo para Él. Ahorita estoy muy joven. Cuando la persona llega vieja dice, cuando me esté muriendo voy a buscar a Dios. Ahorita todavía tengo vida. Hermano, hay muchas personas que pasan por la vida evitando tener un encuentro con Dios. Pasan por la vida y no quieren conocer a su Creador. Van caminando y hacen un esfuerzo por apartarse de Dios, por no tener un encuentro con Él. Pero vea que Job no era esta persona. Job era una persona que decía, yo quiero ver a Dios. Yo quiero tener un encuentro con Dios. Hermano, toda persona, dice ahí la palabra, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Toda persona, por atea, por gnóstica, por satánica, por homosexual que sea, sabe que existe su Creador, pero sencillamente va por la vida evitando tener un encuentro con Él. Veamos qué dice Romanos 1,
versículos 18 al 20 acerca de esto. Por muy atea que sea la persona, no, Dios no existe, satánica, que niegue a Dios, es lo que dice la palabra. Romanos 1 del 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y después dice: de modo que no tienen excusa. Hermano, todos los hombres conocen que existe Dios. La persona puede decir: soy ateo. Contaba el testimonio de un predicador. Dice que iba en el avión este hombre, Ken joven era, iba en el avión y empieza a hablar con un hombre, le empieza a predicar el evangelio, le dice: mira, no perdés tu tiempo, le dice, yo soy ateo, Dios no existe, Dios no existe. En eso, bueno, pasaron así toda su conversación, él predicándole, el otro negándola. En eso el avión entra en turbulencia y el hombre comienza a clamar a Dios: Dios mío, sálvame, sálvame. Hermano, y esa es la vida. Aunque la persona sea atea, cuando esa persona se ve al borde de la muerte, clama a su Creador. Aquí Job habla acerca de este principio. Toda persona conoce a Dios. Todas las personas en el mundo conocen a Dios, saben que Dios los ha creado. Pero Job, hasta este punto, con todo y su testimonio, con todo y su temor, llega a esta conclusión: hasta hoy yo solo había oído de ti. Hay una diferencia entre oír de Dios y conocer a Dios. Ahora la pregunta que usted se tiene que contestar hoy es: ¿usted ha oído de Dios o usted ha conocido a Dios? Y usted tiene que contestarse esa pregunta. Hay una diferencia entre oír de Dios y conocer a Dios. Hermano, cuando la persona conoce a Dios, entra en una relación con Dios. Y en esa relación Dios se convierte en el sustentador de la persona. Vamos a ver lo importante de eso. Entonces dice Job: hasta este punto yo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Hermano, usted tiene que contestarse eso. He sentido yo la presencia del Señor, me ha hablado Dios a mi corazón, he podido sentir al Espíritu de Dios, o solamente he oído acerca de Él. Hay una diferencia en todo esto. En Génesis 48, versículo 15 y 16 dice la palabra: aquí está Jacob muriendo y quiere bendecir a los hijos de José, y le dice, Génesis 48, versículos del 15 al 16. ¿Tenemos? Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén.
Job hace una declaración, dice: de oídas te había oído, de oídas te había oído. Pero hay el momento en que dice: ahora mis ojos te ven. Hermanos, la vida tiene un afán implícito. La vida, sin que usted se mueva, le trae problemas. La palabra de Dios dice de que la tierra ha sido maldecida, que el corazón del hombre busca de continuo el mal. Sin que usted se mueva, quédese sentado en la silla y ahí le llegan los problemas. El cuerpo va camino al polvo de donde salió. Sin que usted se mueva, la enfermedad comienza a llegar a su vida. En tope de todo esto, vivimos en el reino de Satanás. Este mundo es el reino de Satanás. Y Dios está obrando en castigar al mal. Hermanos, la vida es algo que es difícil de vivir. No es fácil vivir la vida. La vida, si la persona no la puede vivir bien, va a ir de problema en problema, sin que usted haga nada, sin que usted abra la boca, sin que usted se mueva. La vida es un problema, un problema. Pero aquí Jacob hace una declaración y dice: el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Él hace una declaración. Jacob, al igual que Job, un día anduvieron por la vida nada más oyendo que había un Dios, sabiendo, sí existe un Dios. Pero un día él tuvo un encuentro con Dios. Un día él tuvo una batalla con Dios. Y ese día cambió su vida. Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Hermano, la vida es un ciclo que si la persona solamente pasa por la vida y no busca de Dios, es un ciclo destructivo, donde ese ciclo se va alimentando con cada nueva generación. Padres que hieren a sus hijos, hijos que hieren a sus padres, esposos que hieren a sus esposas, esposos que hieren a sus esposos, etcétera. Hermano, y ese es un ciclo que se va alimentando a través de toda la historia. A menos que usted y yo hagamos algo, que es invitar a Dios a nuestro corazón. Jacob llega a ese punto en que tiene un encuentro con Dios y le dice: yo no me voy de aquí hasta que tú me bendigas. Le dice Dios: ¿cómo te llamas? Le dice: Jacob. Desde este día tu nombre cambia. Ahora te vas a llamar Israel. Voy a bendecir tu vida. Vas a ser padre de muchos, porque has peleado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Hermano, aquí Jacob hace una declaración: el Dios que me mantiene. Ya no es el Dios que yo he oído, es el Dios que me mantiene. Yo he tenido un encuentro con ese Dios. Y dice: el ángel que me liberta de todo mal. El ángel que me liberta de todo mal. Vuelvo a repetir, vamos por la vida. Vamos por la vida y nos vamos encontrando con problemas. Pero hermano, la vida cambia cuando tenemos a Dios ayudándonos. La vida es difícil. Vuelvo a repetir, la vida sin que usted se mueva, le vienen los problemas, vienen enfermedades. Pero si Dios está con nosotros, la cosa cambia. La cosa cambia. Fíjese que Jacob le hace esta declaración a sus hijos. Yo quería hablarle a mis hijos de esta predicación ayer en la noche y no me quedó tiempo, pero se la voy a hablar ahora en la noche. Jacob le hace una declaración a sus hijos. Hijo, yo he pasado por toda esta vida y ¿sabes lo que me ha mantenido? Es Dios. ¿Sabes quién me ha libertado de todo esto? Es Dios. Hermano, y eso es algo que usted y yo tenemos que saber. Tenemos que experimentar y pasárselo a nuestros hijos.
Muchas veces nosotros los padres nos encargamos de estarle metiendo estudio, y eso es bueno. Nos encargamos de estarle metiendo buenos modales, y es bueno. Pero lo que primero tienen que conocer nuestros hijos es que sin Dios van a fracasar. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, la vida va a ser ese mismo ciclo. No vamos a salir de ese ciclo. Hermano, la vida sin Dios es algo que va a la perdición. Por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho estudio que hagamos, por mucho trabajo que realicemos, estamos trabajando para otros. Veamos lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hoy, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra de Dios nos dice de que si hoy queremos tener un encuentro con Dios, tenemos que hacerlo a través de Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede acercarnos a Dios. Hermanos, creo que todos nosotros hemos experimentado eso muchas veces. Queríamos acercarnos a Dios en nuestros propios medios. Le voy a hacer una oración y Él me va a conceder lo que yo quiero. La palabra de Dios dice de que hoy ha puesto Dios a Cristo Jesús. Y esa es la única manera en que podemos acercarnos a Dios. Hermanos, de ahí vamos a ver en Efesios 5, versículo 29, dice la palabra de Dios de que Cristo Jesús sustenta y cuida de su iglesia. Sustenta y cuida de su iglesia. Vuelvo a repetir, la vida es difícil. Hermano, yo he caminado en el Señor 15 años. 15 años en los que he tenido un encuentro con el Señor como muchos de ustedes, como muchos alrededor del mundo. Esa es una experiencia que está dada para todo creyente. Todo creyente tiene que tener un encuentro con el Señor. Todos. No es de uno, no es de dos, es de todos. Todos los creyentes tienen que tener un encuentro con su Creador. Bueno, y le voy a decir una cosa. Yo he visto el poder de Dios en mi vida. Y puede sonar hasta, ¿cuál es la palabra? ¿Perdón? Sí, prepotente, pero a la misma vez, no, prepotente, pero a la misma vez increíble, pero que alguien tiene un derecho y el otro no. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Perdón? Desigual. Puede sonar hasta desigual, hasta increíble. Pero cuando uno va caminando con el Señor, se va dando cuenta que uno tiene a alguien detrás. De que cuando uno va caminando con el Señor, las cosas no son iguales para las demás personas. Pero hay otra palabra, suena desigual, suena desigual el hecho de que dos personas se encuentran en una misma situación
y Dios favorece a sus hijos. Y hasta injusto, suena hasta injusto, pero no es así. Es el hecho de que cuando Dios está con uno, la cosa es diferente. Y eso es lo que Jacob le estaba diciendo a sus hijos. Hijo, yo he caminado sin el Señor, al igual que todos ustedes. Y un día tenemos un encuentro con Cristo Jesús y la cosa cambia, la vida cambia. Y Jacob le hace la misma declaración a sus hijos. Le dice: hijo, Dios me ha mantenido y Dios me ha libertado. Hermano, y yo le puedo decir eso de mi realidad, que yo he pasado por la vida y he encontrado problemas en los que yo me he metido, problemas en los que uno ha tomado una decisión sabiendo que está mal, donde uno ha hasta buscado el mundo, donde uno ha desobedecido la palabra de Dios, y Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí en su misericordia y en su amor. Y vuelvo a repetir, suena hasta injusto y hasta cierto punto prepotente. Y lo digo con el respeto al Señor, no es eso lo que pretendo, sino que lo que quiero hacer ver es de que Dios está con sus hijos. Hermano, y es increíble, suena increíble y es increíble, pero es la verdad. Y eso es lo que quiero que todos sepan hoy, que es la verdad. Que cuando Dios va detrás de sus hijos, Él los va cuidando. Y el Señor va abriendo paso, va incluso cerrando puertas que uno ha abierto. Va cerrando puertas, va causando perdón en las personas con las que uno trata y ayudando a uno a perdonar. La vida con el Señor es diferente. La vida con el Señor es diferente. Y eso es lo que quiero que todos sepan hoy. Jacob le hace esa declaración a sus hijos: hijo, Jacob era una persona que no era muy buen ejemplo, una persona astuta, una persona que andaba queriendo salir adelante por medio de truhanería, si se puede decir eso. Una persona que quería siempre estar avanzando en la vida, prosperando económicamente, pero a costillas de otro. Y un día tiene un encuentro con el Señor y el Señor le tiene que desencajar la pierna para que él aprenda a depender de Él. Una persona que aunque temía al Señor, se andaba metiendo en problemas. Y llega al final de su vida y le dice a sus hijos algo, le dice: hijos, yo he llegado hoy día aquí porque Dios ha estado conmigo. Hermano, y eso es algo que usted tiene que saber. Amigo, amiga, si usted no conoce al Señor, eso es algo que usted tiene que saber. La vida con el Señor cambia, para bien. Vuelvo a repetir, los hombres dicen: no, yo cuando tenga tiempo voy a buscar de Dios. ¿Sabe por qué dice eso uno? Porque no quiere someterse a Dios y porque quiere seguir en el pecado. Por eso es que dice la persona: no tengo tiempo para el Señor. El Señor bendice, pero la persona quiere salir adelante y estar en pecado. Y las dos no van en el Señor. Y es por eso que la gente dice: no, yo no tengo tiempo para el Señor cuando esté viejo. Y cuando esté viejo, cuando me esté muriendo. Pero el Señor lo único que hace es bendecir nuestras vidas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Veamos ahí en Efesios 5:29, hablábamos de que hoy ha hablado Dios a través de Cristo Jesús. En Efesios 5:29 dice la palabra:
Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Dice, sino que la sustenta y la cuida. Y dice, como también Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida. Si el hombre supiera que Cristo lo único que quiere es sustentarlo y cuidarlo, pero ¿sabe qué es lo que ata a la persona? Es el pecado. Es seguir en el pecado lo que detiene a la persona de acercarse a Cristo Jesús. Porque la persona quiere seguir en lo que está. Y aún así estar bien. No, yo voy a salir adelante yo por mis propias cuentas. Hermano, dice ahí la palabra de que Cristo sustenta a la iglesia y la cuida. Le vuelvo a repetir, esta experiencia no es solo mía. Un día estaba con un muchacho que se había apartado del Señor. Él era cristiano, es cristiano. Se había apartado del Señor. Y apartado del Señor se metió en un gran problema. Se metió en un gran problema. Y vino a la casa y me dijo, esto ha pasado en mi vida. Y empezamos a orar. Y le digo, él estaba incontrolable. Y le digo, las cosas van a cambiar. Vamos a orarle al Señor y el Señor va a intervenir en tu vida. Es que esto no tiene solución. Yo he hecho esto y esto. Vamos a orar y vamos a esperar en el Señor. Obviamente uno no promete nada porque uno no controla lo que va a pasar. Uno sencillamente ora al Señor. Y orémosle al Señor y esperemos en Él. No tomes ninguna decisión. No tomes ninguna decisión que después vas a arrepentirte de esa decisión. Bueno, el muchacho permitió que oráramos. Oramos. Fuimos a hacer las vueltas que había que hacer porque se había metido en un problema. Hermano, en cuestión de una semana, el Señor había desenrollado todo ese nudo que había pasado. Y uno se da cuenta, uno dice, si esto le hubiera pasado a otra persona, esa persona no tiene a quién acudir. O sea, no se trata de acudir al pastor, uno va y ora con otro hermano, pero al que realmente acudimos es a Dios. Uno ora, le ora a Dios y el Señor es el que interviene. Pero la persona sin Cristo no tiene a quien acudir. Él puede ir a un psicólogo, puede ir a un psiquiatra, lo que sea. Pero el que tiene el poder para cambiar las cosas es Dios. Hermano, y es increíble como parezca, porque es increíble. En una semana los problemas de ese muchacho habían desaparecido. Ese muchacho se reconcilió con el Señor y cambió su vida. Pero lo que le quiero decir es de que esa es la declaración de Jacob: hijo, Dios me ha mantenido y me ha libertado. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que experimentar, hermano, hermana. Es lamentable de que muchas veces tomemos decisiones que están mal. Es lamentable que muchas veces nos apartemos de Dios. Pero incluso en ese momento, usted y yo podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y el Señor va a hacer algo. El Señor va a hacer algo. Samuel, hablando de esto, el pueblo se había apartado y le dice: ustedes han hecho algo malo delante de Dios, le dice Samuel al pueblo. Pero volvámonos al Señor. Busquemos su rostro y Él va a transformar las cosas. Y efectivamente así pasó. Hermano, hermana, Job había dicho: yo antes había oído de ti, pero hoy te conozco. Cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia. Usted y yo tenemos que llegar al momento en que tenemos que decir: yo he tenido un encuentro con el Señor. Hermanos, vivir de religión, vivir de un Dios de teoría, no pierda su tiempo. Vivir de un Dios
que vive en Plutón, eso no sirve. Usted y yo tenemos que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que decir igual que Jacob: el Señor me mantiene y me liberta. Yo lo he visto y he sentido su presencia. Si usted y yo no hemos sentido la presencia del Señor, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hermanos, vuelvo a repetir: el Señor sustenta y mantiene a la iglesia. La vida va teniendo problemas. Va teniendo problemas. Cada etapa de la vida tiene su problema. Cada etapa de la vida trae su propio afán. Cuando estamos teniendo hijos, el afán es que los niños salgan bien, no salgan enfermos, que coman su alimento. Se enferma el niño y una gran preocupación. Tenemos a Dios. Él lo sustenta. De ahí que los niños van al colegio y tienen que estar. Dios los va a ayudar y va a ser hombres y mujeres de bien de ellos. De ahí los hijos se casan y hay que estar preocupados de su matrimonio. Cada etapa de la vida tiene su propio afán, pero cuando uno ha confiado en el Señor, la vida es diferente. La vida es diferente. Dios está con uno, hermanos, y el Señor está con nosotros. Dice la palabra de que hoy es a través de Cristo Jesús que venimos delante del Señor. Solamente Cristo tiene el poder para acercarnos a Dios. Y leíamos ahí de que Él sustenta a su iglesia y la mantiene y la cuida. Hermanos, no nos conformemos con oír del Señor. Tengamos un encuentro con Él. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas.